chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy. Bueno, hoy vamos a ver la radio, luego de haber visto la historia de los medios masivos de comunicación. Comenzamos a ver la radio. La radio es uno de los medios masivos de comunicación más antiguos, junto con el cine, con la televisión. Internet, como lo habrán visto, es un poco más nuevo. Y la radio es un medio muy particular, especialmente porque es un medio que nos llega a través del oído. Y al llegarnos a través del oído, la radio termina siendo o termina teniendo una característica bastante especial. Lo que a mí me interesa que hagan en la actividad práctica que les he puesto es que ustedes me cuenten qué relación tienen con la radio en la actualidad. ¿Escuchan radio? ¿No escuchan radio? ¿Qué radio escuchan? ¿Sí? ¿Qué contenidos pasa la radio que escuchan? No importa si es música nada más. Ustedes pónganme la relación que ustedes tienen con la radio, ¿sí? En esas preguntitas que le hago. Después quiero que me hagan un cuadro sinóptico donde me expliquen las características y la ventaja de la radio en base a lo que les estoy explicando y de lo que figura en el texto. Como les decía, la radio solamente necesitamos para recibirla como medio de comunicación el sentido del oído. No la tengo que estar viendo, no tengo que estar leyendo. Por lo tanto es un medio muy particular porque es más compañero que otros medios porque me acompaña en mis actividades cotidianas. Yo puedo estar escuchando radio y trabajando, estudiando, andando en el auto, haciendo las cosas de la casa, haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque solo necesito el oído, no necesito de otro sentido para prestarle atención y escuchar. ¿Sí? Y ahí me informo, escucho música, me relajo, lo que cada uno quiera hacer. Además de estas características, es un medio muy instantáneo, ¿sí? Porque, por ejemplo, para salir en televisión, de un lugar en vivo, estamos hablando de la producción de una noticia, yo tengo que llevar un móvil de exteriores, tengo que llevar una cámara con un móvil de exteriores, con un satélite, es mucho más complicado. Un periodista en radio que va a cubrir un evento, cualquier evento, con tener un teléfono celular y que lo llamen y salir al aire y ya está cubriendo ese evento en vivo. ¿Sí? Es mucho menos costoso que la televisión y es mucho más fácil de comunicar a la gente de manera instantánea. ¿Sí? Y otra característica que tiene es que en situaciones de catástrofe, estamos hablando de cuando hay terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera, huracanes, la radio es el único medio que si se corta la luz, una radio a pilas, y con un equipo electrógeno obviamente en la central de la radio, donde está la radio, porque si se corta la luz donde está la radio tenemos que tener un equipo electrógeno para poder seguir transmitiendo la emisión, es el único medio que me va a seguir informando de lo que ocurre. Se va a cortar la luz, no vamos a poder ver televisión, no vamos a poder acceder a internet, pero la radio sí, a través de una radio a pilas yo voy a poder seguir escuchando radio. Por eso dicen que recomiendan Defensa Civil llevar siempre una radio en el botiquín, en zonas sísmicas especialmente, que tengamos en la casa un botiquín con una radio. ¿Qué características tiene la radio? Bueno, es una combinación del lenguaje sincrético, ese que vimos cuando vimos los tipos de comunicación, verbal, no verbal y sincrético. Una combinación de lenguaje verbal, las palabras, con el lenguaje no verbal, la música, los ruidos naturales, los ruidos artificiales y los efectos de sonido que puedo hacer a través de una computadora. Eso es lo que tiene que ver con específicamente con características de la radio. Ahora les voy a hablar un poquito de cómo producimos un programa de radio. A la hora de producir un programa de radio tengo que tener algunos aspectos en cuenta que a ustedes les van a servir y quiero que me hagan un pequeño cuadro sinóptico para que entiendan que para producir un programa de radio primero tengo que hablar bien en radio. Para expresarme a través de un micrófono en una radio tengo que tener algunos puntitos muy en claro. Las frases que utilizo siempre tienen que ser muy claras, cortas, con un vocabulario común, que la gente entienda, evitar palabras rebuscadas. El mensaje se debe repetir tantas veces como sea necesario, más si es una noticia importante, y educar la voz. Educar la voz en 4 puntos principales. La respiración. Respirar siempre por la nariz y regular el aire, ¿sí? Para ir largando las palabras finales y no quedarme sin aire. Yo respiro y empiezo a hablar. En los puntos y aparte y en las comas, en los puntos seguidos, vuelvo a respirar. Si yo no respiro y hablo de corrido, me quedo sin aire. El volumen, utilizar un tono de voz medio. Todos tenemos 3 tonos de voz. Yo les puedo decir, hola chicos, ¿cómo están? Ese tono de voz es muy agudo. Hola, ¿cómo tal? ¿Cómo les va? Ese es grave. Y este que estoy usando, que es un tono medio. Para hablar en radio, yo tengo que utilizar este tono medio. La velocidad, el ritmo al que hablo, más rápido, más lento.
Si yo digo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a la radio. Eso es hablar rápido. Si empiezo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este programa. Eso es hablar muy lento. Depende del horario en que yo haga radio, voy a hablar más rápido o más lento. Si yo hago radio a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y tengo un programa, un magazine de noticias, tengo que tener ritmo, porque a esa hora todo el mundo está trabajando, los niños van y vienen, los adultos van y vienen, la gente está en la casa, en el trabajo, no puedo hablarle pausado porque lo voy a hacer dormir. Ahora, si yo tengo un programa a las 12 de la noche, donde la gente ya se relaja y quiere escuchar radio y buena música, casi que el que escucha radio a esa hora quiere relajarse y por lo tanto pretende que el locutor le hable al oído, no puedo estar gritándole ni hablando rápido. Una cuestión de timing, de saber cuándo hablo rápido o cuándo hablo despacio. Por último, la vocalización. Vocalizar es abrir bien la boca para pronunciar bien las palabras y evitar que se nos corten las palabras o no las pronunciemos bien. Algunas letras, en Mendoza tenemos dificultades porque vivimos en la altura para pronunciar la S final, la N, la D, porque vivimos en la altura y necesitamos más oxígeno. Entonces tendemos innatamente, nos lo hacemos conscientes, inconsciente, a ahorrar un poco de oxígeno cuando decimos esos y decimos eso. Vamos para allá, y vamos para allá. Bueno, eso es un problema de vivir del montañés que vive en la altura, ahorra un poco de oxígeno. Entonces vocalizar bien es abrir bien la boca para pronunciar cada palabra como corresponde. Esos puntitos en un cuadro sinóptico para que me lo expliquen. Después, para producir un programa de radio, yo tengo que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Primero el tema que voy a elegir. Ustedes han elegido, ya cuando les toque hacer el práctico, tienen que elegir un tema para armar un programa de radio relacionado a la organización que han creado, que hable de algún aspecto de la organización. El tema es principal, tengo que tener un hilo conductor del programa. Después la música. Yo en la música, hay dos tipos de música. La música de cortina, que es la cortina musical, digamos, que es la que cada vez que habla el locutor arranca la música y después el locutor habla encima de la música, se llama cortina. Y la música que separa los bloques o segmentos, que es la música que escucha el oyente para no estar escuchando al locutor hablar una hora. La que va a separar una entrevista de una nota de opinión, la que va a separar una llamada telefónica de un informe, separa los bloques o segmentos. La música, sobre todo la cortina, generalmente tiene que estar relacionada al tema del que se habla. Ustedes hablan de contaminación y bueno, buscan, googlean música que hable de la contaminación. Casi siempre la cortina musical es ideal que sea así porque es como que relaciona el oído del oyente al programa o al tema del que se está hablando. La música que separa los bloques puede estar relacionada al tema o no, la música que pida la gente, por ejemplo. ¿Qué son los segmentos? Los segmentos son las distintas partes en las que yo voy a dividir el contenido del programa. Entonces, vamos a hablar de contaminación. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el programa? De contaminación, pero ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un informe de contaminación. Puedo hacer un informe de la contaminación a nivel mundial, un informe de la contaminación en Argentina, un informe de la contaminación en San Martín o en Mendoza, no importa, lo divido, o en mi barrio. Un informe con datos de estadística, de lo que encuentro. Puedo hacer entrevistas, puedo hablar con un especialista en el tema, hacer una entrevista, ese es otro bloque, otro segmento. Puedo hacer encuestas a la gente en la calle para ver qué opina de la contaminación, cómo la prevendría o cómo la evitaría. Puedo hacer una nota de opinión, que generalmente se hacen al final de los programas, donde después de hablar, de informar, de sacar gente por teléfono, de leer mensajes de WhatsApp o de las redes sociales, yo como periodista opino sobre el tema. Como les digo, llamadas telefónicas, mensajes en las redes, en el Twitter. Eso es los segmentos, ¿sí? ¿En qué bloques voy a dividir mi programa de radio? Para que no sea todo lo mismo. Por último, la producción. Que acá sería qué va a hacer cada uno de los que trabajamos en la radio. La producción generalmente se divide en los productores, que son los que van a hacer el productor que va a hacer la entrevista, el otro productor que va a hacer la nota de opinión, el otro productor que va a hacer la encuesta, el otro el informe, los locutores, que son los que van a salir al aire. Los productores a veces no salen al aire, a veces sí. El locutor es el que lleva el hilo conductor del programa, el que va a tener que redactar el guión. Y por último el operador, que es el que pone técnicamente el programa al aire. El operador puede ser el mismo locutor. Hay locutores que son operadores y locutores a la vez en algunas FM. Si no, hay un operador que maneja todo lo que es la computadora, pone un micrófono, saca otro, pone un tema musical, manda la publicidad, etc.
Así se arma un programa de radio, con esas partes. Para armar un programa de radio y para que salga bien tengo que guionarlo, escribirlo. Lo puedo hacer de dos maneras, o con un guión radial o con una pauta. El guión radial es un libreto fijo a 4 columnas, en donde yo escribo todo lo que voy a decir. La primera columna es marco el tiempo que dura ese bloque, en la segunda columna en qué momento estoy, si en la presentación, si en el informe, si en la entrevista, en la tercera columna quién participa en ese bloque, y en la última columna el texto de lo que va a decir cada uno. Entonces ustedes tienen ahí un ejemplo de un guión donde yo les hago una presentación de programa. Por ejemplo, en la cuarta columna yo habitualmente pongo lo que dice el locutor 1 y el 2. Si voy a hacer una entrevista puedo copiar las preguntas, nunca las respuestas, porque la respuesta la va a dar el entrevistado. Si voy a hacer una encuesta pondré las preguntas que voy a hacer en la encuesta, no las respuestas, ¿sí? O una llamada telefónica, las preguntas que puedo llegar a hacer, nunca las respuestas. La respuesta la da la gente o el entrevistado de manera libre. La pauta radial, en cambio, es algo más flexible. Ya cuando yo tengo más experiencia en radio y hago un programa en vivo, porque el guión es para programas grabados, en la pauta yo pongo el bloque, el tiempo que puede durar ese bloque y el tema que voy a tratar. Entonces yo pongo tema 1, encuesta sobre, yo les he puesto un ejemplo de embarazo adolescente que va a durar 5 minutos. Antes pongo la presentación 2 minutos, el tema musical 3 minutos, el nombre del tema puedo poner, la publicidad con las empresas que auspician el programa en ese momento, los nombres de las marcas. Después del tema 2, entrevista a un doctor sobre los riesgos de embarazo adolescente, que una entrevista puede durar 10 minutos. Después otro tema musical, después una opinión del periodista, y así la voy armando, con los tiempos estimativos, porque esto lo hago antes de hacer el programa. La pauta es flexible porque se puede modificar. Puede que la entrevista con el médico en vivo dure más de 10 minutos porque salió muy buena y porque la gente empezó a llamar por teléfono, empezó a mandar mensajes de WhatsApp y se enganchó y yo no la voy a cortar. ¿Sí? Si se está escuchando no la corto, capaz que de 10 dura 20 minutos. Bueno, ahí la modifico la pauta y voy a tener que sacar otras cosas. Por ejemplo, puedo sacar las llamadas telefónicas si la gente ya llamó antes, de como la tenía yo pautada. Lo que nunca tengo que sacar es la publicidad, obviamente. Puedo sacar música, por ejemplo, eliminar un tema musical si el programa se hizo muy interesante. Ustedes con un pequeño cuadrito comparativo entre guión y pauta, que me la definan las dos, está bien. Después redactan en 5 renglones ¿qué es una noticia en radio? Bueno, ahí les explica el texto que una noticia en radio generalmente tiene una información más fugaz, más volátil que la escrita, ¿sí? La información oral de la radio tiene varias características. Primero, no todo el mundo está escuchando radio permanentemente, y cuando estoy escuchando no siempre estoy prestando atención. Yo puedo tener la radio prendida y estar haciendo otras actividades y no escuchar la noticia. Por lo tanto, es importante que si la noticia es muy, muy trascendental, la tengo que ir repitiendo las veces que sea necesario. La radio se caracteriza por tener flashes informativos de noticias, noticieros y boletines. Los flashes informativos cuando la noticia es muy importante y hay que decirla a cualquier hora. Es un flash, ¿sí? Por eso se llama flash, cortito, a cualquier hora. El noticiero, generalmente hay 3 noticieros, uno a la mañana temprano, uno al mediodía y uno a la noche. La mañana temprano con un resumen de lo que pasó el día anterior, al mediodía con lo que pasó durante la mañana y a la noche o a la tardecita con lo que pasó durante el día. Y los boletines informativos son los que duran 2 minutos y se dan cada media hora en las radios AM. En las FM por ahí el boletín informativo en algunas no existe y en otras cada 1 hora hay un boletín informativo, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser esa noticia? Ya sea en el noticiero o en el boletín o en el flash. Corta, concisa, con datos que sean relevantes, no extenderse mucho, con un vocabulario simple, que se entienda lo que se estoy diciendo, ¿sí? El mensaje debe ser muy comprensible. Hay que pensar que yo le estoy hablando a un montón de oyentes, de distintas capacidades intelectuales, de distintos niveles culturales y de distintas edades, por sobre todas las cosas. Me puede estar escuchando desde un niño de 10 años hasta una persona adulta de 70, 80. Que tengo que hablar a todos y que todos entiendan el mensaje. El encabezado de la noticia hay que repetirla las veces que sea necesario para que los oyentes que se van incorporando sepan lo que ocurrió, más si es una noticia muy importante, ¿sí? Y si estoy haciendo una entrevista en vivo a un entrevistado, cada tantas preguntas repetir con quién estoy. Sí, yo estoy haciendo una entrevista a un personaje famoso, entonces cada tanto tiempo volvemos a la entrevista, les recuerdo que estamos entrevistando a tal persona. ¿Por qué? Porque puede que yo, como oyente, me haya incorporado un minuto antes a esa entrevista
y no me estoy dando cuenta de a quién estoy escuchando. Por eso es importante que ustedes cada tanto repitan. Ahí quiero que me redacten una noticia de actualidad relacionada con la escuela para ser leída en un programa de radio de aproximadamente 2 o 3 renglones, cortita, como un flash informativo de la escuela, pueden hablar de la pandemia, de alguna materia, de algún proyecto, del Día del Estudiante, una noticia de la escuela que ustedes tengan que leer en un programa de radio. Por último, ¿qué es la publicidad en radio? Me la tienen que explicar en 5 renglones. Ahí habla de que una publicidad en radio, que son las que hacen las empresas para vender sus productos, esto es lo que vimos en segundo año, se basa principalmente en la voz, en la música, en los sonidos y en los efectos. Y también utiliza ruidos naturales y artificiales. Como la publicidad la escucho y no la veo, es muy importante el eslogan, la frase, ¿sí? Lo que dice el locutor, además de la música. La música engancha un montón. Y la publicidad tiene que tener algunas características especiales. El texto tiene que ser cortito, impactante. Una publicidad en radio no puede durar más de 30 segundos, si no se pierde. ¿Sí? Tiene que estar bien musicalizada y tiene que incorporar efectos de sonido. Entonces lo que quiero que me hagan es que me redacten, se animen a redactarme, no tienen que grabar nada, redactármela una publicidad donde ustedes me venderían a su escuela. ¿Cómo me venderían a la escuela para una publicidad en radio? Ya después en el práctico tendrán que redactármela y ya vamos a ver cómo hacemos el trabajo práctico. Pero por ahora hagan eso. Espero que tengan una linda semana, se nos extraña mucho. Saludos a todos, chau chau.